Vamos a arrancar sin más protocolo, repitiendo las palabras de Andrés. Buenas tardes, gracias por estar aquí en esta hermosa, histórica, maravillosa plaza de Santo Domingo en la presentación de este libro 2018, La salida, decadencia y renacimiento de México, que pues vamos a comentar Laura Esquivel, el autor, y Pedro Miguel, un servidor. Antes que nada quiero referirme a algunos antecedentes de este libro, porque tiene dos muy concretos. En 2004, López Obrador escribe un libro que se llama Un proyecto alternativo de nación. Es un libro escrito en primera persona, que es el fundamento de la plataforma para la construcción de una candidatura presidencial en 2006. Viene, bueno, lo que todos sabemos que vino, el fraude, la tragedia de los 6 años del Calderonato, y ese documento, ese proyecto alternativo de nación, publicado en 2004, requiere una actualización. Y entonces, para 2012, se publica el nuevo proyecto de nación, que ya no es escrito por Andrés Manuel, sino por un equipo de 37, 38 especialistas, muchos de los cuales están aquí, que conforma la plataforma política de cara a 2012. Y pasó lo que pasó. Hubo la compra masiva de millones de votos, la imposición de Peña Nieto, las reformas estructurales, y de nueva cuenta, el nuevo proyecto de nación se nos quedó viejo. Se nos quedó viejo porque la realidad nacional y la realidad mundial fue cambiando. Entonces, ahora Andrés Manuel escribe este libro que vendría siendo el nuevo proyecto de Nación 3, o los fundamentos, pero fíjense cómo son cosas muy distintas y a la vez muy similares. El primero es un texto escrito en primera persona. El segundo es un documento colectivo que Andrés Manuel no redactó, estuvo a cargo de muchas voces. Y la propuesta de este tercero es que sea la base para la redacción del nuevo proyecto de nación que vamos a aplicar en el país a partir de 2018. Esta es la idea. Este pequeño recuento, dicho sea de paso, es un desmentido muy simple a quienes dicen que Andrés Manuel es un tipo dictatorial, autoritario, de ideas fijas. Lo acusan de tener ideas fijas los que desde hace 12 años lo están acusando de tener ideas fijas. O sea, ¿no? Unipersonal, que no acepta la crítica, que no se abre, que no evoluciona, etcétera. Tenemos en el simple cotejo de estos 3 documentos una documentación riquísima de un pensamiento, de una visión del país, de una forma de trabajo, porque las 3 son distintas, de distintas formas de inclusión de muchas voces en el proyecto, todo ello con una coherencia fundamental a los principios y a la postura ética.
pero esa coherencia no estorba la flexibilidad necesaria para aplicarlos en circunstancias distintas, porque obviamente el país que tenemos enfrente no es el país de 2006 y no es el país de 2012. Es un país muchísimo más destruido, mucho más devastado, mucho más desarticulado y mucho más descompuesto. Esto obliga a actualizar la propuesta de gobierno para el próximo sexenio. Y la primera mitad del libro es una nueva reflexión, una nueva disección, un nuevo análisis del proceso de destrucción nacional que ha tenido lugar. Miren, algunos han llamado un poco en broma, o tal vez no tan en broma, al neoliberalismo como un anarquismo de ultraderecha. Es decir, es una postura profundamente contraria al Estado, que quiere destruir al Estado, salvo en sus huesos represivos, en sus huesos de control y de dominación. Todo lo demás, que es el Estado, hay que acabar con él. Hay que transferir propiedad pública a manos privadas, hay que transferir potestades del gobierno a organismos internacionales, a gobiernos extranjeros, a empresas privadas, etcétera. Y hay que transferir funciones, pues funciones como recoger la basura, como distribuir el agua, como la seguridad pública, ¿no? Vayan al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, la policía ya todo es privada. Y no les digo vayan a Michoacán, pues es que ahí la seguridad pública está a cargo de los cárteles. Le fue concesionada a los cárteles. Bien. Entonces, la primera tarea ante este proceso de devastación, pues es recuperar el Estado. El Estado tal vez es una mala idea de organización social. Es bastante odioso. El Estado que sea, ¿eh? Pero no tenemos otra cosa, no tenemos otro paraguas. Las naciones sin Estado están mucho más sujetas a cualquier horror, a la vulnerabilidad total, y si no, véanle, pregúntenle a los judíos de Europa, a los gitanos perseguidos desde los reyes católicos hasta Hitler, y más bien hasta después. Vean los armenios, los kurdos, los pueblos originarios. Entonces, recuperar un Estado que nos sirva de paraguas frente al desamparo mundial tan extraño que vivimos, y ahora peor, resulta fundamental. Y más fundamental en un momento en que tenemos a un nazi gobernando en Estados Unidos para el cual nosotros somos sus judíos. Nosotros los mexicanos, porque tiene una fijación racista especial contra nosotros. Resulta fundamental recuperar el Estado como un mecanismo de bienestar, porque hoy es un mecanismo de malestar generalizado, de muerte, de corrupción, de tortura, de descomposición, etc. Y esta es la primera propuesta que van a encontrar en este libro. Y luego hay una serie de propuestas en materia de manejo económico, de manejo institucional, de manejo de políticas públicas, de visión al agro y de ética. Porque en este proceso al que yo me refería de los proyectos de nación, del 1 al 3, yo veo que hay un traslado en el énfasis del primer proyecto de 2004, que es un proyecto básicamente centrado en políticas públicas, en cómo debe administrarse el Estado, en todo esto, al de 2012, que ya es un proyecto que nos está hablando de una necesaria articulación económica del país, de sus regiones, de sus sectores, y que nos está dando una visión social mucho más amplia. A este embrión de proyecto de nación, en el que sin descuidar la economía y lo institucional, hay un énfasis en la ética. Porque miren, el proceso de descomposición del neoliberalismo empezó
afectando los niveles de bienestar y de vida de la gente, los niveles salariales, la capacidad adquisitiva, los derechos, las prestaciones, etcétera, y fue afectando más, y fue desarticulando la economía, y fue afectando la seguridad, porque había millones de mexicanas y de mexicanos aventados a la intemperie del desempleo, de la marginación total, y muchos no tuvieron más remedio que engrosar las filas de la delincuencia. Una de las caracterizaciones que yo hago del periodo neoliberal es que convierte a la delincuencia en un sector de la economía, a considerar por las divisas que mete al país, por las fuentes de empleo que genera. Por eso, el designio de Calderón es totalmente genocida, porque Calderón dice que se maten entre ellos, pero los que se tienen que matar entre ellos son cientos de miles de mexicanos, si no es que millones. Póngala. Entonces, todo este proceso de descomposición va avanzando del bienestar a lo institucional, a la seguridad, y culmina en lo moral, y hay una descomposición moral de la sociedad indudable. El gobierno es ejemplo para bien o para mal. Y bueno, hoy vemos, en mi colonia, por ejemplo, yo veo que muchos vecinos quieren privatizar 1 metro cuadrado de banqueta si pueden. Es decir, llevamos un pequeño Salinas de Gortari adentro, ¿no? Hay algo muy monstruoso en esta enseñanza del mal generalizada. No, bueno, es un decir, hombre, te digo, esta actitud de querer agandallar, privatizar, ganar, etcétera, a como dé lugar, es algo que se ha extendido, que se ha expandido de una manera enorme en muchas zonas y regiones del país, en muchos sectores. Entonces, se requiere una renovación moral. Se requiere una renovación moral porque también hay lo otro, no lo desconozco, seguimos siendo en lo fundamental un país de colectividades, de comunidades, de gremios, de sindicatos, de tierras comunales, de ejidos, de cofradías, de bandas, de barrios, de familias. Y es hoy no el elemento de atraso, como lo han dicho durante 30 años los gobernantes neoliberales, que se han ido contra ese tejido colectivo, solidario, generoso, sino que son nuestro posible factor de salvación ante esta modernidad individualista que nos convierte en consumidores, en trabajadores sin derechos, en ciudadanos sin norte, ni organización, etc., ¿no? De esto versa el libro en términos muy generales, pero quiero decirles que, a mi modo de ver, este libro es la mitad de la chamba. Este libro es el marco general, el lineamiento propuesto. La otra mitad nos corresponde construirla todos. ¿A qué voy? Aquí hay muchas compañeras y compañeros que le piden a Andrés Manuel, oye, pero tienes que hablar no solo de energías alternativas, tienes que meter ahí la biomasa, ¿no? Y tienes que hablar de comercio justo, y tienes que hablar de economía solidaria, y tienes que decir cómo le vamos a hacer con la economía solidaria. Fíjense, vivimos una esquizofrenia muy chistosa con la figura que yo tengo aquí a mi izquierda, porque por un lado, una de las críticas generalizadas es que Andrés Manuel monopoliza todo el pensamiento de Morena, ¿no? Que a los que estamos en Morena nos parece muy cómico incluso, porque conocemos la diversidad, la pluralidad, la riqueza. Pero desde fuera algunos lo creen, ¿no? Y dicen, es que lo que dice Andrés Manuel es la única palabra, ¿no? Y adentro, luego dejamos de hacer la chamba y decimos, oye, pero Andrés Manuel tiene que decir algo sobre esto, y Andrés Manuel tiene que ordenar esto. Y decimos, oye, pero ¿y la colectividad? ¿Y el partido? ¿Y la sociedad? ¿Dónde está? Y no nos ponemos de acuerdo en esta dualidad que a mí me da mucha risa, porque siempre estoy viendo que viene una crítica en un sentido y luego viene en el sentido contrario, que anula a la anterior, ¿no? Porque entonces, unos, es que Andrés Manuel no hace nada, y otros, es que Andrés Manuel lo hace todo, ¿no?
Bueno, no se van a poner de acuerdo, le van a seguir, lo van a intensificar, van a inventar más Lamborghinis, van a inventar más... ¿dónde es que vives? ¿En la qué? ¿Cómo se llama esa cosa con nombre italiano? En la Toscana, ¿no? Van a inventar más Toscanas, más túneles de Batman para ir a la Toscana en secreto en la noche, ¿no? Más tenis, más... Van a inventar todo esto, se viene algo muy terrible porque además estamos... ante un régimen que se está cayendo a pedazos hoy de manera más acelerada que nunca. Es un régimen muy desesperado, que yo creo que a estas alturas el régimen está procurando desestabilizar al país y la sociedad está procurando mantener el orden constitucional. En enero quedó muy claro. Porque si ustedes se fijan, si el gobierno no provocó de manera explícita los saqueos, sí los provocó de manera implícita. Y yo tengo la impresión de que todos esos llamados en las redes sociales vayan a saquear a cambio de lana, venían del régimen. Los conocemos, desde el 68 es lo mismo. Desde el 68 hay un cuerpo de choque para desestabilizar, provocar la violencia. Y ahora que saben que electoralmente están perdidos, pues peor. Porque pues todo indica que están perdidos. Después de la actitud tan abyecta ante Trump, después de los gasolinazos, yo no le veo remedio a eso. Hablo del PRI-ANREDE, que es lo mismo. No crean que hablo de una de sus expresiones, de todas. Los veo perdidos. Entonces me parece que es muy verosímil la posibilidad de que ellos digan, no, lo único que no queremos son elecciones, porque ahora sí, ni con fraude las ganamos. Porque hasta para hacer fraude necesitas una plataforma social mínima. Hasta para hacer fraude necesitas un cierto porcentaje de simpatías que le crea a tu fraude. Y además el precio de los votos se ha ido encareciendo, porque si en 2012 pagaron a 400 pesos promedio, para 2015 les costó un televisor que vale 3,000 pesos promedio, el voto. Entonces están muy acorralados, han estado desestabilizando el país de muchas maneras, no solo con la política económica, creo que de maneras incluso más sórdidas. Y ante este régimen, pues es del todo esperable que se venga una andanada de horror, ¿no? Pero además estamos en un momento muy singular, porque ya no estamos en el momento de construir un frente popular. Estamos en el momento de construir un frente nacional, un frente amplio. Tenemos que desplazar el punto del consenso. Bueno, no, perdón, el punto del consenso ya se desplazó, como lo exhibió Peña Nieto hace unos días, que convocó a la Unidad Nacional y le llegó la pura morralla. Le llegó el PRI, el PES, el Verde y ya, ¿no? Y dices, oye, no pudiste cooptar pero ni al PRD, ¿qué te pasó? Ni al PAN. Ese centro ya no existe más. Ya no hay unidad nacional en torno a eso. Ya no hay unidad nacional en torno a eso por la simple razón ya no hay margen para que la unidad nacional esté allí, porque el emblema de ese régimen es Trump diciendo, mejor no vengas, y 3 horas después Peña Nieto diciendo, no, pues no voy, es decir, obedeciéndole a Trump. El emblema de ese régimen es Videgaray anunciando que lo del financiamiento del muro se va a negociar en secreto,
Y uno dice, oye, pero si en público les dan estas ensartadas, ¿cómo van a hacer en secreto? ¿Cómo van a hacer en lo oscurito? Entonces ahí ya no hay ningún poder de convocatoria a la unidad nacional. Yo creo, y me da mucho gusto decirlo aquí, que el punto de confluencia para un programa de unidad nacional está en esta plaza de Santo Domingo hoy. No tenemos gobierno. Estamos como sociedad, como pueblo, como país, en uno de los momentos más terribles, porque la hostilidad de Estados Unidos de este momento, miren, hoy me puse a revisar, no tiene antecedente desde hace 101 años. Lo más hostil que nos habían hecho en este siglo fue la expedición punitiva de Pershing. De ese tamaño es la hostilidad. A ver si pueden mantenerla. Pero estamos en un momento muy complicado. No podemos estar hablando nada más de ganar una mayoría popular, una mayoría social. Necesitamos una mayoría nacional. Y en esas circunstancias, para mí, el lunes pasado, hace 8 días, fue un enorme gusto ver, cuando llegué tarde para variar según mi costumbre, ver a Esteban Moctezuma en la reunión del comité de redacción del proyecto de nación. Me dio un enorme gusto primero porque lo conozco, pues nos conocemos desde hace 30 años, sé que es un hombre honorable, un hombre decente y un hombre recto, un funcionario capaz. No estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? No compartimos ideología, pero sé que es un hombre decente y un hombre de principios. Y me dio mucho gusto por él y por nosotros, porque dije, el poder de convocatoria está aquí. Aquí tenemos al poder de convocatoria. Y luego vino, se hizo un escándalo en las filas de Morena y fuera de las filas de Morena, y dijeron, no, ya, ahora sí, ya Andrés Manuel traicionó, ya le entregó Morena a Salinas Pliego, ya esto se acabó, lo va a nombrar secretario de Desarrollo Social. O sea, se empezó a hacer una cosa muy alimentada, fíjense ustedes, por los medios, porque la mayoría de los medios de esa reunión en la que estaban en la mesa Alfonso Romo, Laura Esquivel, Claudia Sheinbaum, Esteban Moctezuma y Andrés Manuel, y abajo de la mesa habíamos 70, 80 personas, redujeron todo eso a Esteban Moctezuma. Y muchos dijeron, Esteban Moctezuma se incorporó a Morena. Fíjense nada más cómo funcionan las cosas y la distorsión de la realidad. Ninguna de las dos cosas es cierta. Ni Esteban Moctezuma se afilió a Morena, ni era el único que estaba en esa reunión, ni hubo un nombramiento ahí. Hubo una invitación a un comité de redacción para formular un proyecto de nación para un gobierno de Frente Amplio. Pero bueno, ganó la desinformación, que creo que es lo menos grave, ganó un espíritu sectario, que bueno, tendremos que irlo superando. Y tendremos que ir construyendo además una confianza, porque uno de los saldos de estos 30 años de destrucción nacional es la destrucción de la confianza entre bandos, entre ideologías, entre sectores, entre todo esto. Pero en rigor, la presencia de Esteban allí obedecía estrictamente al mandato del documento aprobado por los militantes de Morena en el segundo Congreso Extraordinario. Y me parece un muy buen paso en la reconstrucción de esta confianza. Y yo aquí quiero recordar
la frase más afortunada que le escuché a Eberto Castillo en el hemiciclo a Juárez, el día que él renunció a la candidatura presidencial para unirse a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Dijo Eberto, que viva, dijo, miren, aquí hay mucho sectarismo y aquí hay muchos guardianes de la pureza y aquí hay muchos comisarios. Síganlo siendo, dijo, pero yo quiero pedirles que en esta circunstancia, cuando se acerque un compañero, no le pregunten de dónde vienes, mejor pregúntenle a dónde vas, porque tal vez vamos al mismo lugar y podemos caminar juntos.